Hola, soy Sergio Ferrer y soy el CEO de Linkener. Hoy os voy a explicar qué es el contador fiscal, para qué sirve la telemedida y qué diferencia hay entre contador telegestionado y contador telemedido. Bueno, ¿qué es el contador fiscal? El contador fiscal es el contador que emplea la compañía eléctrica para poder pasar las facturas cada mes, las facturas de electricidad, del consumo que tenemos. En nuestras casas habremos escuchado que recientemente o en los últimos años nos han cambiado el contador por un contador inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Pues bien, el contador inteligente es el contador que permite no solo enviar la información de tu consumo a la compañía eléctrica, sino también, en este caso, poder configurarlo en remoto para, por ejemplo, programarle la potencia contratada o incluso, como pasa en las casas, que te salte el interruptor de corte cuando te pasas de la potencia contratada. Pero ¿qué pasa en las empresas? En las empresas no existe un interruptor de corte. En las empresas, cuando tienes un suministro de más de 15 kilovatios de potencia contratada, si te pasas, te penalizan. Y además la penalización ha ido incrementando en los últimos años. De hecho, en el próximo 1 de junio del 2021 va a entrar en vigor una nueva normativa que la penalización de potencia se va a incrementar hasta en un 600%. Por eso, todas las empresas, ya sean pymes, ya sean regantes, ya sean industrias o incluso los edificios de los propios ayuntamientos, si no tienen bien ajustado el término de potencia contratada, pasarán a ver incrementada su factura entre un 25 y un 39%. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? Muy sencillo. El contador inteligente es inteligente para la compañía eléctrica porque le permite recibir la información para poder facturarte por mes natural o incluso, como decía antes, poder programarlo a distancia. Pero el usuario no tiene esa información. ¿Qué es lo que te ofrecemos desde Linkener? Desde Linkener te ofrecemos que puedas tener monitorizado ese contador en tiempo real. Es más, nosotros, a partir de una normativa del 2007, cambiamos ese contador, que es propiedad de la compañía eléctrica, por uno nuestro homologado y precintado por la propia distribuidora. Al cambiarlo, dejas de pagar el concepto de alquiler de medida que viene en la factura y pasas a pagarnos a nosotros una cuota mensual equivalente o parecida por el servicio de contador, de telemedida, de control, de plataforma energética y además con todas las herramientas para que puedas saber tu consumo en tiempo real, saber cómo ajustar la potencia contratada y reducir así o evitar así los excesos de potencia. Pero además, en las facturas de las empresas hay muchos otros términos, como por ejemplo el término de reactiva, que no es más que otra penalización adicional que hay por los consumos de motores, de los aires acondicionados, del propio transformador. Existen muchos términos en la factura que cada vez hacen que sea más complejo poder entender por qué motivo pagamos o qué es lo que pagamos en la propia factura. Así que si queremos tener un control del gasto, si queremos saber qué es lo que estamos pagando, si queremos verificar que la factura eléctrica es correcta, necesitamos no solo tener un contador inteligente, sino también tener un sistema de control y de telemedida como es el de Linkener, para poder disponer de toda esa información en una plataforma web clasificada por los diferentes términos, con alertas automáticas que nos avisen cuando tenemos cualquier tipo de problema, como puede ser una sobretensión, que es la que nos provoca que se nos dañen los equipos, o por ejemplo un corte de suministro. Imagínate un restaurante que tiene todo su género en las cámaras y de repente le cortan la luz durante la noche, pues al día siguiente se va a encontrar que todo su género está estropeado. Pero también con herramientas que le ayuden a ir optimizando sus costes en la factura eléctrica conforme van cambiando las normativas. Hay que tener en cuenta que en la factura eléctrica casi el 70% de lo que se paga son impuestos. Entonces, no es solo reducir el coste de lo que es la factura, es decir, no solo contratar bien el precio y no solo mejorar la eficiencia, sino también ajustar los términos que tenemos contratados. En una casa es mucho más sencillo. En una casa al final tenemos una potencia fija que si nos pasamos salta el interruptor, pero como he dicho, en las empresas son muchos los términos a controlar. Al final, el que se dedica a fabricar cualquier tipo de maquinaria, el que se dedica a hacer zapatos, el que se dedica al final a cualquier sector, se dedica a su negocio y no puede estar todo el día viendo la legislación, viendo cómo cambia. Así que para poder hacer todo eso se requiere de una herramienta como la de Linkener. Si además no tienes personal
o no tienes gente que pueda hacer uso de esa herramienta, nosotros ponemos a tu disposición a todos los asesores energéticos con los que colaboramos, para que además te puedan asesorar en la contratación eléctrica y te puedan decir qué puedes hacer para controlar el gasto. Son muchas las aplicaciones del servicio de telemedida, ya no solo para medir el contador principal, ya no solo para controlar el consumo global. También podemos luego instalar contadores en líneas, en máquinas, en procesos que nos van a permitir saber cómo consume una máquina, si es normal o no el consumo que tiene, si posiblemente tienes una máquina que a lo mejor se va a estropear, y todo eso lo que va a ir haciendo es que vayas reduciendo o optimizando tus costes energéticos, ya no solo para pagar menos, sino también para que tu proceso productivo sea cada vez más eficiente. Si quieres saber qué es la telemedida y quieres probarlo o quieres, digamos, instalar el sistema de Linkener para hacer que tu empresa sea más eficiente, puedes contactarnos en info@linkener.com.